El ministerio de Jesús estuvo centrado en la región de Galilea. Al lado del lago fueron donde se dieron muchos de sus sermones y milagros. Calmó la tormenta, echó fuera demonios, alimentó a 5,000, caminó sobre las aguas. Acompáñenos a descubrir el gran poder del ministerio de Jesús. Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana, escudriñando, estudiando las verdades bíblicas. El tema de hoy son los milagros de Jesús. Estamos en la serie del libro de Marcos y tenemos la posibilidad de ver todo el ministerio que Jesús hizo en esta tierra. Le damos un cordial saludo a nuestros panelistas, los que están en estudio y vía remota. Saludamos al pastor Argenil Vega, al profesor Mario Tapias. Bienvenidos. Siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo en esta masterclass. En la Biblia encontramos registrados más de 36 milagros realizados por Jesús. Milagros sobre la naturaleza, de sanidad, expulsión de demonios, resurrecciones. Iniciemos nuestra masterclass hoy alrededor de ¿qué es un milagro, pastor? Bueno, ese es un hecho sobrenatural que se atribuye a una intervención de origen divina. Y en la Biblia solo se registraron unos cuantos. 36 están registrados aquí en los evangelios. Pero es claro en decir el apóstol que si se hubieran registrado todos los milagros y lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Una escritora dice que por donde Jesús pasaba no quedaba vestigio de enfermedad. Todos eran sanados. Entonces esos milagros fueron muchos. Y lo registra en varios textos, cada uno de los evangelios. Y Jesús sanó a muchos. ¿Cuántos? ¿Cuántos milagros quedaron sin registrar? Muchos. Así que qué lindo poder estudiar los que tenemos, ¿no? Cada uno de los que quedaron registrados nos deja una lección de fe, de esperanza, de victoria, especialmente Marcos, que tiene un objetivo y es dar a conocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Profe, el ministerio de Jesús se fundamentó en estos actos sobrenaturales. ¿Por qué fueron tan importantes para la época? Bueno, apreciado Mauricio, pastor Argenil y amigos en Masterclass, los actos sobrenaturales que podemos encontrar de Jesús son una validación que, por supuesto, no solo su ministerio, sino también la intencionalidad comunicativa de Marcos deja registrado para que podamos confiar en que efectivamente este personaje que él comienza mencionándolo como Hijo de Dios en el versículo 1, capítulo 1, pues tiene la autoridad porque hace eventos sobrenaturales que se escapan a la comprensión, el entendimiento, la explicación del común de los pensamientos de los seres humanos, tanto de su época como la nuestra 2000 años después. Dentro de las clasificaciones de los milagros, nosotros podemos encontrar que hay milagros sobre la naturaleza, donde se desafían las leyes naturales. Hay milagros de curación, exorcismo, resurrección, que están alrededor de la vida. Pero también vamos a encontrar una clasificación muy interesante que es la epifanía y la teofanía. Pastor, ¿cómo podríamos empezar a entender estos dos conceptos? Una teofanía es una manifestación directa de Dios. Y las hubo en el Antiguo Testamento y también se registran en algunas del Nuevo Testamento. Es la manifestación. Teofanía es la manifestación gloriosa de Dios. Pero algunos milagros que hizo Jesús podemos hablar no de teofanía, sino de epifanía, porque Dios no está bajando como un Dios supremo, o sea, estaba como humano. Entonces la epifanía es un suceso también, una manifestación del poder de Dios a través de personas. Profe, ¿qué nos puede ampliar? Las palabras tales como teofanos, epifanos, cristofanos, epifanía, teofanía y cristofanía, epifanía, teofanía, pues básicamente son herramientas
gramáticas o semánticas de la teología contemporánea, algunas de ellas con origen también en los padres de la Iglesia. Lo que sucede es que intentan explicar de manera sistemática algunos eventos que se encuentran en la Biblia. El escritor bíblico simplemente los llama milagros. Somos o son los teólogos posteriores o contemporáneos los que necesitan poner palabras para etiquetar de alguna manera las descripciones bíblicas, y salen palabras como epi. En realidad epi en griego significa arriba, phanos, manifestación o luz, la manifestación que viene de arriba. Teofanos, la manifestación que viene de Dios. Cristofanos, la manifestación que viene de Cristo. De alguna manera es intercambiable, si se quiere, pero pudiéramos decir en términos técnicos también y funcionales para la descripción de Marcos, como nos menciona el pastor Argenil, que estamos hablando, si se utiliza esa modalidad técnico-teológica, de un epifanos, una acción de un Jesús que muestra providencialidad en lo que él ejecuta como hijo de Dios. En las manifestaciones divinas vamos a encontrar que se va a dar o se va a desenvolver en los seres humanos de una forma muy particular. O sea que cada demostración del poder divino como mínimo genera una emoción en el ser humano. En algunos casos es de temor, en otros casos de alegría. Eso normalmente viene con una exhortación. También viene con una revelación y obviamente esa revelación va a generar una respuesta. Vamos a iniciar entonces en ese lugar que decíamos donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio, que fue la región de Galilea, pero particularmente en el lago. Usted estuvo por allá haciendo unas visitas. Cuéntenos un poco del lago de Galilea o el mar de Galilea. El mar de Galilea, que es una de las riquezas más grandes de ese país tan pequeño llamado Israel. Y es la tierra prometida. El Señor dijo que los iba a llevar a un lugar que fluye leche y miel. Es en un desierto a 200 metros bajo el nivel del mar está el mar de Galilea. Eso es súper caliente. Pero nace el río Jordán y riega todo ese valle, formando una región muy fértil. Y es lógico que para la época la gente buscaba esos lugares para vivir. Y hoy está muy poblado por la belleza y por la riqueza que es el agua en medio del desierto. 21 kilómetros de largo y en las partes más anchas 13 kilómetros de ancho. Un mar de agua dulce, de los pocos que hay en las tierras bíblicas. Así que en ese lugar se dio la vida, el ministerio de Jesús, especialmente alrededor de este mar. Y estos milagros, ¿no? Si comenzamos a hablar del primero que vamos a hablar en este momento, es el milagro en una tempestad, en ese mar, que es tan lindo, pero que también tiene unas colinas donde el viento baja con ímpetu y levanta olas de 3 y 4 metros. Entonces es peligroso cuando hay una tempestad en ese mar de Galilea. Podríamos leer un poquito del versículo 35. Pero hay un detalle sí, que nos estabas contando fuera de estudio, y es el tema del río Jordán. Sí. El nacimiento nace de 3 o 4 metros de ancho. En un monte, una cordillerita. Y luego comienza a descender totalmente transparente, limpio. Y a una cuadra abajo del nacimiento ya hay peces. Y sí, parece un mar de cristal, parece un río de cristal. Ahí es donde uno entiende algunos vocablos bíblicos, ¿no? Transparente como el cristal. Y a medida que va bajando, pues va creciéndose el río. Y llega a formar el lago. Pero no se queda ahí, continúa. Después de los 21 kilómetros, el río Jordán continúa. Es más, el bautismo de Jesús está en la parte de abajo, no en la parte de arriba. En el Jordán, pero en la parte después de haber pasado
el lago del mar de Galilea. Y otra cosa muy especial es que, y deja una enseñanza muy tremenda, es que es un río lleno de vida. Unos peces, la pesca. ¿Se acuerdan que Pedro era pescador y los discípulos estaban pescando? Porque la pesca todavía se da mucho en ese lago. Pero sigue unos kilómetros más abajo y desemboca en el Mar Muerto. Un río tan lleno de vida como el Jordán. Y desemboca en el Mar Muerto, donde no hay nada de vida. Es maravilloso conocer esas tierritas, y con razón el Señor quería llevar a su pueblo a ese lugar, y que lo quiere todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo pelea, todo el mundo quiere ese terruñito. Para entrar ya en el primer milagro, vamos a Marcos 4:35 y vamos a encontrar la historia que justamente estabas mencionando. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. De hecho, esto sucedía mucho. Sí. Ellos iban de un lado y encontramos, y ahora nos puedes precisar la diferencia que había de pueblos, culturas, de un lado y del otro del lago. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También habían otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo le parece entonces, pastor, esta historia de poder de Jesús? Sí, y en la naturaleza, ¿no? Aquí el asunto es un milagro con la naturaleza. Los discípulos lucharon para salvar el arca, la embarcación. Y dice que había otras barcas, ¿no? Es para que hayan testigos de lo que estaba sucediendo. En el recorrido venían más barcas. Acordémonos que siempre una multitud lo seguía, ¿no? Y cuando él dijo, vámonos, dejó la multitud, dice, pero algunos lo siguieron. Y iban otras barcas acompañándolo. Y ahora todos están atemorizados. Pero el Señor, que estaba descansando después de unas jornadas tan largas, y como humano, que ya dijimos 100% humano, 100% divino, como humano se cansa. Y se había ido y se había acostado en los lazos de la proa del barco. Y los discípulos lucharon y lucharon y lucharon, pero estaban atemorizados por sus vidas. Ya estaban rendidos. Ya, y me imagino que lo primero que hace una persona es, mira, a ver qué podemos desocupar del barco para que no haya más peso, porque vamos a ahogarnos. Y ellos pensaron que era la última noche, ¿no? Pero el Señor se despierta, o lo despiertan a él. ¿No ves que perecemos? Y él se levantó y reprendió al viento, y enseguida cesó. Y yo me imagino las otras barcas en medio de los relámpagos y truenos, ver al Señor con su mano levantada, diciendo paz al viento, y enseguida se hizo calma. Y el Señor les dice, ¿por qué? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué están así amedrentados? Esto tiene una cantidad de lecciones, ¿no? Nosotros estamos en este mundo lleno de problemas, de vicisitudes. No sé quién nos está escuchando o nos va a escuchar luego, que está pasando por una de esas tempestades en la vida, con problemas, que has hecho todo lo posible y lo imposible por solucionarlo de forma solo, y has luchado, pero el Señor está viéndote y Él quiere salvarte. Uno a veces deja para acudir de último al Señor. Primero al médico, primero gasta el dinero, primero hace tratamientos, primero hace cosas.
Pero cuando el Señor viene, Él puede hacer el milagro en su vida. Así que lo reprendió porque tenían falta de fe, de confianza. Si el Señor va ahí, ese barco no se iba a hundir. Cuando vamos a Marcos 4:40 encontramos que Jesús está sorprendido. Y Jesús dice, y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Profe Mario, ¿cómo saber en qué momento nos falta la fe o en qué momento es un tema de autoconfianza? Bueno, yo creo que esa es una pregunta realmente compleja, es una pregunta muy interesante, pero difícil, porque a decir verdad, la fe se va a empezar a establecer desde cómo nosotros tenemos vínculo afectivo espiritual con Dios y esas relaciones de cercanía vincular con el Dios bíblico, con el Dios que, de hecho, en este contexto que estamos hablando de esta hermosa historia de Jesús calmando la tempestad, no han desarrollado todavía un vínculo lo suficientemente claro para comprender con quién están hablando, con quién están tratando, y Jesús hace este llamado de atención a ellos. No porque necesariamente tendrían que saber específicamente que andan puntualmente con el Hijo de Dios, ni después de su resurrección lo van a entender tan perfectamente, pero sí es un atisbo del Jesús que empieza a educarlos y que les está a través del reclamo mencionando pedagógicamente, necesitan entender y empezar a digerir con quiénes que están trabajando, con quién tratan. Y esto tiene ciertas implicaciones muy interesantes que quizás más adelante, Mauricio, me permitas también mencionar sobre la cosmovisión cananea y el tema de la tempestad. En Marcos 5:1 encontramos otro de estos milagros, el endemoniado de Gadareno, y dice, vinieron al otro lado del mar, entonces volvieron y pasaron el lago, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormontes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que no entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Estamos ya en una región diferente a la anterior. Sí, claro. Según las costumbres de esta gente, no eran judíos. Los judíos no crían cerdos. Para ellos es bien claro que son animales inmundos. Pero habían otras personas que los criaban y Gadara se caracterizaba por la cría de cerdos. Es que tener 2000 cerdos es una industria. Eran gente adinerada que manejaban este negocio de los cerdos. Y vemos en esta historia varias cosas. Primero, este hombre había pasado mucho tiempo con ese tormento de espíritus. A ver, a mí me preocupan los lugares donde hay espiritismo. No sé a ustedes si les gustaría vivir en un país aquí cercano de Venezuela, los morenitos, que haitianos, en Haití, que cada parte hay brujería. Y así pasaba en esa época allí. Tenían creencias
en los demonios. Y imagínense, este hombre vivía en los sepulcros. Para un judío no quiere estar en ese lugar. Y alguien se preguntaría, ¿por qué Jesús se va para allá? Donde crían cerdos, donde hay inmundicia, donde creen en espiritismo, donde hay unos cementerios y ese cementerio, un hombre viviendo allí, usted se imagina lo impuro, leprosos y tantas cosas, ¿no? Pero Jesús vino a ponerse en contacto justamente con el mal para poder salvarnos. Este hombre sale a gritar, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Ni siquiera él quería ser salvo, pero lo tenían azotado los espíritus, tanto que lo habían tomado varias veces para ver si lo podían controlar, le ponían grillos, cadenas de hierro, para ver si dejaba de gritar y de hacer todo lo que él hacía, porque él se quería matar, los espíritus lo querían matar, con las rocas, contra las peñas hería su cuerpo. Así que un hombre que nadie quería ver, nadie se quiere encontrar con este hombre, pero Jesús se dirige hacia allí. Y él sale al encuentro, y es el único que lo reconoce como Dios, ¿no? Algo extraño, porque los espíritus sí sabían quién era Jesús. Y el Señor hace este milagro, que era un testimonio para toda la ciudad y para toda la gente que se iba a dar cuenta de esto. ¿Por qué era un testimonio? Porque la gente tenía mucho miedo de encontrarse con este hombre. Y ya todo el pueblo conocía el escándalo que hacía este endemoniado. Bueno, algún otro evangelio dice que eran 2. Marcos dice que era 1. Pero sean 2 o sea 1, los endemoniados, el Señor hizo el milagro de los milagros, y es decirle al demonio que se salga. En nombre de Dios, dicen los espíritus, en el nombre de Dios le rogamos. Oiga, y no sé si ustedes notaron en este estudio esa parte que es muy importante, ¿no? Satanás diciendo que en el nombre de Dios le suplicamos que no nos atormentes, que no nos vaya a destruir, que nos permita salir. Y el Señor los dejó para que fueran y se metieran en esa manada de cerdos. Cuando le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas?, respondió que no era una sola persona, era una legión. Legión me llamo. Y con razón, ¿no? Cuando yo miro eran 2,000 cerdos. Así que para que todos los cerdos corran y para que todos, es que los espíritus entraron a los cerdos, ¿no? Pobre hombre. Pero qué transformación tan tremenda. Es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Es que cuando la gente vino, porque la gente, los que cuidaban los cerdos y todos esos, vieron el milagro y de una vez fueron a la ciudad y alborotaron a todo el pueblo y la gente se vino a ver qué era lo que había pasado. Y cuando llegaron encontraron al hombre totalmente cambiado, vestido, porque ya se había vestido, hablando cuerdo, hablando con el Señor. Eso fue un testimonio para esta gente que de otra manera jamás se hubieran dado cuenta quién es Jesús. Y justamente ahí, profe, en Marcos 5:18 encontramos un mandato muy particular de Jesús hacia el endemoniado. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué bonita misión la que Jesús le envía al endemoniado a hacer en su casa. Así es, Mauricio, lo que estamos viendo aquí es una incursión cultural de parte de Jesús. Hay varios elementos aquí que son importantes que necesitamos tener en cuenta, varios elementos que necesitamos revisar. La margen oriental o la zona oriental del lago de Galilea o del mar de Galilea, aunque realmente es un lago de agua dulce,
Básicamente tenía presencia de poblaciones que tenían bastante estructuración cananea, desde sus cosmovisiones, sus percepciones mitológicas, sus pensamientos, sus ideas cosmovisivas. Y pasan dos eventos muy interesantes, y es que antes de Jesús llegar, eventualmente lo que sucede es la calma de la tempestad. Recordemos que la tempestad, desde las cosmovisiones cananeas y mesopotámicas, tienen un dios, y es Baal. Este Jesús está calmando la tempestad del dios Baal. Este Jesús tiene la posibilidad de gobernarlo o someterlo. Hay que entender que Jesús también está haciendo un proceso transcultural de alguna manera. Podemos interpretarlo quizás de esta forma. Está invitando a quienes puedan ser partícipes, observadores o escuchas de este evento y luego escuchen después, por supuesto, a los apóstoles sobre lo que sucedió, a que interpreten que básicamente Él tiene poder más allá de los linderos de la percepción del judaísmo. Él puede dominar las divinidades cananeas. Un segundo elemento es que la percepción de los demonios desde la perspectiva cananea, pues también era jurisdicción de los dioses. Dioses tales como Inanna, Ashera, también llamadas Tarté, el dios Marduk u otros, básicamente dominaban a los demonios. Y este Jesús, cuando llega a la orilla oriental, donde básicamente se encuentra Gadara, que es una población preponderantemente no judaica, que se puede llamar pagana, pues llega alguien que tiene un demonio que viene de entre los sepulcros. Hay algo muy interesante, es que para Marcos es importante mencionarlo, y esto es un ser que está completamente atormentado. Entonces, este Jesús es capaz de liberarlo, y este Jesús puede entrar en diálogos y hasta negociaciones con seres que son malignos, no porque sea partícipe de sus pensamientos, sino porque Él es autoridad, sabemos quién eres. Este Jesús básicamente también, para llegar a la orilla oriental, pues está haciendo incursiones, inculturaciones para cuando llegue pueda haber un impacto psicosocial en quienes están allí. Y eso es muy interesante. Eventualmente le dice, no acepto que tú vengas conmigo, porque yo necesito que tú ingreses a tu cultura y les dejes saber que hay un Yeshua, hay un Jesús que hace cosas increíbles del otro lado de la orilla. Y deberían buscarme, porque soy quizás mucho más grande que las cosmovisiones y las construcciones culturales o teológicas de lo que ustedes conciben. Muy bien, encontramos en Marcos 5:21 otro de los milagros que también está en una población diferente. Y fue un señor de su nombre Jairo. Entonces leamos en Marcos 5:21. Al pasar otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Volvemos a ubicarlo alrededor del lago y del mar, que ya decíamos que se dan muchas de sus predicaciones y milagros. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, y lo seguían una gran multitud y lo apretaban. Aquí encontramos entonces a un señor que aparece y el Señor va y lo ayuda. ¿Quién era Jairo? Bueno, después que lo expulsaron a Jesús de al otro lado, de los Gadarenos, porque lo echaron. El único que se quería estar con Jesús es el que estaba siendo sanado, ¿no? Pero los demás, dice ahí que le dijeron que por favor, vete de aquí. Ahora el Señor pasa otra vez el mar y llega a los suyos, otra vez a los judíos. Y Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre que conocía a Jesús. Es más, yo pienso que Jairo muchas veces fue como enviado para expiar lo que ese maestro estaba haciendo. Era un principal de la sinagoga, así que no era cualquier persona, ni de los que iban para alabar y glorificar al Señor, no. Pero ahora tiene una dificultad muy grande, y es que su hija está muy enferma. Y él ha visto, ha oído y sabe que este maestro es algo diferente a todo lo que se ha levantado aquí en Israel. Así que no sé
cómo lo hizo para romper ese paradigma y acercarse al Señor y decirle, Señor, mira, yo quiero que vaya porque mi hija está enferma. Le rogó mucho, diciendo, mira, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esto nos dice mucho de lo que él Tenía fe. tenía. O sea, él estaba claro que si Jesús iba, su hija no fallecía. Si había estado en reuniones anteriores como emisario de los de la sinagoga, algo había hecho ya el Espíritu Santo en su vida. Él está creyendo. Y fue pues con él. No le dijo nada. Ustedes notan que el Señor no dijo absolutamente nada. Solo fue caminando y siempre como todas las veces le seguía una gran multitud que lo acosaban, lo apretaban. La esperanza para Jairo había llegado a su vida. ¿Qué no hace uno por una hija o por un hijo? Y estaba agonizando, dice la Biblia. Es que la única esperanza no eran los médicos. Él tenía con qué pagar médicos de la época, que era muy escaso, ¿no? La medicina no estaba tan avanzada. Pero él ya había escuchado de todos los milagros que el Señor había hecho y este hombre tenía fe. El relato en el versículo 35 continúa y ellos se tardan un poco y cuando llegan ya la niña estaba muerta. Pero Jesús hace algo aquí, profe, y volvamos al 5:40. Se burlaban de él porque Jesús había dicho que ella no estaba muerta sino dormía. Entonces los que estaban ahí se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y en esa privacidad, profe, es donde se da este milagro. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que haya sido importante hacerlo, digámoslo, a puerta cerrada? Hay algo muy importante que nosotros podemos observar o tener en cuenta aquí respecto a esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que Jesús está haciendo con esta incursión y por la cual hay una intención comunicativa de Marcos respecto a esta secuencia providencial o milagrosa? Este Jesús está en un zigzag, yendo y viniendo de algunos lugares y haciendo una serie de intervenciones providenciales de manera extraordinaria. Hay que tener en cuenta que es un milagro en la percepción cosmovisiva de un judío, un cananeo, de un mesopotámico o de un habitante de esta zona del planeta en el primer siglo de la era cristiana. No es lo mismo como nosotros lo entendemos. Nosotros hoy día, por el naturalismo científico que toma poder a mediados del siglo XIX, pues asumimos que el milagro es algo que no se explica desde lo científico, pero tengamos en cuenta que para ellos el concepto de ciencia no coexiste igual que para nosotros hoy día. Para ellos el milagro es una confirmación de una serie de eventos, creencias, mitologías, leyendas, religiones o cosmovisiones de lo que ya asumen. El factor ciencia no está desarrollado como nosotros lo entendemos hoy. Por eso nuestra definición de milagro hoy día no necesariamente es la definición de milagro que puede entender una persona en el primer siglo de la era cristiana en esa zona del planeta. Cuando Jesús llama a estas personas para que ingresen de manera íntima, pues lo que uno puede ver, lo que uno puede leer de manera particular es este Jesús que no está necesariamente buscando en cada evento la grandilocuencia, sino el servicio, el amor y crear los aspectos íntimos reales con quienes son los devotos o los directos necesitados de la acción providencial. Encontramos un Jesús, por ejemplo, que minutos antes ha reivindicado la figura de una mujer hemorroísa que lleva 12 años de sufrimiento. Ahora Jairo asume que su maestro ya no necesita ir para allá porque su hija ha muerto, pero Jesús le invita a intimar. Entra conmigo, hijo, con unos cuantos míos solamente. Porque es que esto de convertir, de transformar corazones y de hacer que las cosas sean realmente diferentes tiene que ver con la intimación, con la intimidad. Intima conmigo. No importa quiénes se burlen y están afuera, no importa que digan que esté muerta. Tú crees, créeme, yo puedo hacer esto por ti. Es un hermosísimo llamado en la construcción narrativa de Marcos para que veamos cómo este Jesús tiene intenciones de la intimación,
lo sencillo, el bajo perfil, no siempre es la grandilocuencia. Cuando alguien necesita ser reivindicado, lo hace socialmente, pero cuando hay que hacer algo en silencio y de manera sencilla, también Jesús tiene esa hermosa capacidad de proceder por amor a sus criaturas. En la mitad de la historia de la hija de Jairo, ya lo mencionabas, tenemos a la mujer con el flujo de sangre, entre el versículo 24 y 34, y ahí nos cuentan cómo la multitud iba hacia la casa del señor Jairo y todo el mundo lo apretaba, todo el mundo lo empujaba, y él sintió que salió poder de su cuerpo, porque la mujer va y lo toca, se da un diálogo y al final Jesús le dice, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Profe, ¿cómo podemos, ya que vienes justamente con este análisis, cómo podemos entender que aún una persona sin pedirlo, podríamos decir, sin un conocimiento, pero una fe profunda, tuvo un milagro de Jesús? Para mí es uno de los más hermosos textos que nos habla acerca del Dios que busca la intimidad y la cercanía con sus criaturas, indistintamente de cuál sea el polo o la bandera conceptual que está manejando religiosa. Estamos viendo básicamente una mujer que cree y confiesa de todo corazón que ese personaje, que es un judío itinerante, que tiene muy bajo perfil, pero para ella es el Hijo de Dios, o cree que ella puede hacer lo que no ha podido 12 años de inversiones totalitarias de su capital y que básicamente ha quedado en la pobreza. El tener flujo de sangre constante la hace una mujer inmunda constantemente, así que es una mujer que sufre profundamente. Es ese Jesús compasivo, particular, que de hecho nos invita a entender, ¿quién me tocó? Esa pregunta es muy profunda, ¿quién me tocó? Hoy día nosotros a través de sermones, construcciones de sistemas confesionales, teologías, queremos tocar a Dios o hacer que otros los toquen desde nuestras grandilocuencias o intelectos o religiones. Pero esta mujer entendió básicamente que es la intimidad con Dios, la cercanía sencilla, el comprenderlo y aceptarlo desde lo natural, cuando no pareciera que es Dios. Es un judío itinerante cuya túnica está mojada por el sudor y está quizás sucia, su cabello ligeramente enmarañado y no tan aseado como uno esperaría por el polvo del desierto, pero ella lo asume y toca los tzirot, el borde del manto de Jesús. Esta mujer está dispuesta a construir intimidad con Dios. Y básicamente es lo que la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis nos quiere mostrar. El Yahvé de las Escrituras, el Dios bíblico, nos invita. ¿Quieres construir intimidad conmigo? ¿Quieres construir conmigo una relación de reciprocidad afectivo, espiritual, emocional, real, intelectual? Dame todo lo que tú eres. Arrástrate si es necesario. Busca el manto y tócamelo. No necesitas entender todo primeramente desde la teología. Luego eso pudiese venir. Lo importante es que tú quieras encontrarme. Yo me dejo encontrar. Y cuando encuentro a alguien que quiere vincularse desde esa honestidad, esa transparencia, tú sacas poder de mí, porque mi poder está a la disposición de quien quiera acercarse y aproximarse desde esa sencilla realidad. Esa es la hermosura del carácter de Jesús desde la perspectiva de Marcos y el resto de las Escrituras. Pastor, aquí ya en Marcos 5 ya vemos que el ministerio de Jesús se estaba consolidando, porque para donde él se movía ya había muchedumbres. De hecho, ahí luego posteriormente se da que alimenta a 5,000. Pero en el capítulo 6 encontramos un hecho muy particular, y es que él llega el sábado a la sinagoga a predicar y empiezan a cuestionar un poco, bueno, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Y aquí hay un hecho que quiero que comentemos en Marcos 6:4. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. O sea, qué pena o qué vergüenza con Jesús después de haber hecho tantos milagros que aún lo cuestionaran. Y nos podríamos preguntar hoy, ¿qué tan incrédulos podemos ser? La actitud de los gadarenos creo que es perdonable, porque como el profe acaba de mencionar, era otra cultura, otras creencias, pero que el mismo pueblo suyo, su familia, lo rechacen, no acepten que Él es el Hijo de Dios, porque no olvidemos que Marcos lo que está intentando hacer al escribir su evangelio es dejar claro
que Cristo es el Hijo de Dios. Utiliza algunas metodologías que no quiero pasar por alto, y ya lo mencionamos por allá unas 2 semanas atrás, y es las parábolas o las enseñanzas sándwich. Esta es una. Primero, habló de Jairo y de su hija, y va de camino para la casa, porque la hija iba a morir. Pero luego hay un paréntesis y entra la señora que en el camino entretiene. Y yo no sé, no quiero pasar por alto esto. ¿Cómo se sentiría Jairo con la premura? Él quería que el maestro corra y llegue rápido, porque es que mi hija está agonizando. Y ahora se queda haciendo milagros por el camino, y especialmente con esta mujer. Y paró la multitud y todo, y quién me tocó, y todo lo que se dio, ¿no? Y luego la fe te ha salvado y vete en paz. Y esa mujer feliz que también recibió sanidad y salvación, que es lo más importante. Ahora aquí llega a su pueblo y ellos no quieren aceptar nada, Jesús. Tanto que no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. No es porque no hubiera podido hacerlos, sino es que ¿para qué desperdiciar el pan? ¿No? En gente que no quiere conocer a Jesús. Él había podido hacer más milagros en ese lugar, pero no por causa de la incredulidad de ellos. Es increíble que ellos, que eran los que leían la Escritura, que ellos, que eran los que habían durante todas las generaciones anteriores tenido el mensaje mesiánico, que iba a venir el Mesías, hayan dejado pasar esta oportunidad y todavía estén pensando que el Mesías va a venir. Increíble. Un aspecto muy importante que nosotros podemos tener en cuenta aquí de Marcos, que es muy lindo, es que el capítulo nos empieza a mencionar, o más bien la historia cuando se dirige a la mujer hemorroísa que lleva 12 años, tiene 12 años en el cual ella tiene un profundo sufrimiento. 12 años en los cuales no ha podido ser curada por los médicos. Pero el versículo 42-43 más o menos de Marcos también menciona algo muy curioso. Equipara en común denominador que la niña tiene 12 años. La mujer hemorroísa tiene 12 años de sufrimiento. La alegría de Jairo, que son 12 años con su hija. Paralela diferencia. La mujer sufre 12. Paralelo a ello, Jairo y su esposa gozan 12. Los 12 de la mujer de sufrimiento están por terminar. Los 12 de Jairo y su esposa de alegría están por terminar. Y los 12 van a encontrar de manera extraordinaria en una persona, el Hijo de Dios. Jesús quita el dolor de 12 años de sufrimiento y la alegría que está por terminar de 12 años de la hija de Jairo y de la esposa de Jairo, que terminan abruptamente por la muerte. Jesús la resucita con un arameísmo hermoso, talita cumí. A ti te digo, levántate, niña, en su lenguaje cercano, en su lenguaje natural, natalicio, el Jesús que habla a los sentimientos, a las emociones, al corazón humano. Muy interesante este paralelo que nos ofrece aquí Marcos y que nos muestra también la belleza del carácter de Dios cuando se aproxima a sus criaturas. Me causa admiración de ver que había un alboroto en esa casa, porque lógico, es que una niña de 12 años recién muerta y todo el mundo gritando, y es la hija del vecino aquí de Jairo. Así que la gente estaba en un tremendo alboroto, más la multitud que venía. Esto era un asunto para que no se quedara en silencio. Me causó también impresión que él solo deja que unos pocos entren a la casa. Pero entraron. Esto no es un asunto tampoco para dejarlo y que él se hubiera entrado solo a donde está la niña. No, entró la mamá, el papá, y algo muy especial es los 3 discípulos, que algún día lo vamos a ver con más amplitud, los 3 discípulos que gozaron de todos los eventos máximos de Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, lo dejo ahí. ¿Quiénes fueron esos 3? Ahí está Pedro, Santiago y Juan. Son los únicos que fueron a todos los eventos, en el Monte de la Transfiguración, a tantos eventos. Son los 3, que algunos dicen los privilegiados, que a todas partes el Señor los llevaba. Ellos también entraron para que fuesen testigos de lo que
el Señor hace en la vida del ser humano. Estos milagros, al leerlos hoy en día, deben hacer un eco en nuestras vidas. Lo han hecho a través de las edades. Mucha gente ha buscado al Señor Jesús al leer esos lindos eventos, pero en esa época también cambiaron la mentalidad de muchos. En el Evangelio de Marcos encontramos muchos de los milagros de Jesús. Hoy, para nosotros, toma gran relevancia y particularmente porque Él siempre está disponible y buscando tu vida y mi vida. Hemos llegado al final de la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana estudiando. Los esperamos. Síganos en redes, acompáñanos, envíenos sus preguntas y no olviden la cita semanal. Hasta la próxima.